oración que el Señor contesta, ¿no? Esa recompensa. El Señor nos da una recompensa, nos da paga cuando nuestra oración es eficaz y perseverancia, ¿no? Y todos unidos, unánimes, juntos, una palabra. Para los que no me conocen, soy la diaconisa Nancy y hoy tengo el privilegio de traer la palabra aquí. Y no, voy a traer la palabra que está en Efesios 6:18. Amén. La palabra dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿no? Dice, ¿no? Orando en todo tiempo. No dice orando un tiempo, en todo tiempo, dice, ¿no? La oración. Dice, en la Biblia al día dice, ¿no? Orad en el Espíritu en todo tiempo, en todo momento, ¿no? Dice, con peticiones y ruegos, manteneos alerta, manteneos velando y perseverancia en oración por todos los santos. En oración, ¿no? Mantenernos orando en todo tiempo. Dice el 19. El 19. ¿Ah? No, en la Reina Valera. Dice, y por mí, dice, orando, dice, en todo tiempo por los santos, pero también dice, y por mí, ¿no? Tal vez esto nosotros no hacíamos, no siempre orábamos por los santos, pero nunca habíamos visto y por mí, orar por mí. El apóstol Pablo dice, orar por mí, ¿no? A fin de que al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Entonces el apóstol Pablo ahí decía, orar por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio, ¿no? Dice en la Biblia al día, dice, orad también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, ¿no? Entonces también, no solamente aquí vemos, no solamente orar por los santos, sino también dice por mí, ¿no? El apóstol Pablo como cabeza ahí hablaba, decía que oran también por mí, ¿no? Orar por los santos, pero también por mí. ¿Para qué? Para que Dios ponga palabras en mi boca y yo les puedo hablar con esa claridad, con esa libertad, con esa confianza, la palabra que Dios nos pone en nuestra boca. Porque Dios pone palabras en nuestras bocas para poder dar a conocer a los que tal vez no conocen la palabra, ¿no? Y no mi palabra, sino Dios pone sus palabras para poder dar. Por eso dice, orar por mí para cuando hable, ¿no? Para cuando hable, dice, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Dice el 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él cómo debo hablar, ¿no? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo hablar? ¿No? Entonces aquí la palabra nos dice, ¿no? Que debemos orar en todo tiempo, también por los santos y también por mí, dice el apóstol Pablo.
Dice en segunda de Timoteo 3:1, ahí el apóstol Pablo, diríamos, advierte a su hijo, ¿no? Cuando dice orar en todo tiempo, dice, ahí le advierte, le dice, dice, también debes, dice, ¿no? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Vendrán tiempos peligrosos, le advierte. Entonces, si vienen tiempos peligrosos, tenemos que estar en oración en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo tenemos que estar en esa oración, ¿no? Porque dice el apóstol Santiago, ¿no? Dice, la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, dice, ¿no? Entonces aquí vemos también un padre advirtiéndole a su hijo que se vienen tiempos peligrosos. Entonces tenemos que estar en oración, porque la oración trae recompensa, la oración trae un regalo, diríamos. La oración tiene su respuesta, ¿no? Lo vamos a ir viendo que una oración da respuesta, pero muchas veces en esas oraciones que pedimos tal vez al momento no nos da la respuesta y muchos diríamos, como decimos, ¿no? Bajamos la mano y no estamos perseverando en la oración, ¿no? Entonces, como dice, orar por los santos y por mí también para dar a conocer la palabra. El apóstol Pablo en Efesios 4:11, cuando dice que él constituyó a los 5 ministerios, ¿no? Póngalo si quiere para que lo mire la hermana. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, lo dice, ¿no? ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? El Señor hoy constituyó, no el apóstol Pablo, ¿no? El Señor constituyó a los 5 ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo, ¿no? No. Y así, de esos 5, bajo estando esos 5 ministerios, pero viendo no hay como cabeza, primeramente está apóstoles, dice, ¿no? Apóstoles y profetas, poniendo ahí como el apóstol Pablo siempre advierte a sus hijos, como le dice, vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Y dice en Filemón 1:22, dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Aquí también vemos a un padre que oraban, ¿no? Sus hijos, dice, por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces aquí vemos, ¿no? Dios concede a hombres para darnos la palabra, ¿no? Pero dice, por vuestra oración os seré concedido, ¿vale? Entonces, ¿no? La oración es muy, muy importante, como decía al principio, un arma poderosa para poder cumplir el propósito del Padre a que Él nos ha llamado, ¿no? Ahora quiero ir a Jeremías 42:3. Aquí a Jeremías vemos que hay diríamos una guerra donde están, ¿no? Y ahí hay un oficial que se llama Joanán, ¿no? Le dice a ver, el 3.
3. Dice, ¿no? Aquí le pide, Joanán le pide que ora a Jeremías, al profeta Jeremías, diciéndole, no, mira, vamos a leerlo, dice en el 3, dice, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer, ¿no? Entonces le pide al profeta Jeremías que ore. ¿Para qué? Dice, para que nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer, ¿no? Leíamos el apóstol Pablo que decía, ¿no? El apóstol Pablo cuando oraban, cuando decía, oran por mí, él decía, para que Dios me ponga palabras y para que sepa cómo debo hacerlo o cómo debo hablar, ¿no? Decía, entonces aquí le pide al profeta Jeremías para que le enseñe el camino, ¿no? A Jesús también le preguntó Tomás le preguntó cuando le dijo, no, yo soy el camino, cuando le dice el Señor, ¿no? Enséñanos el camino, le dice, ¿no? Y le dice el Señor, pues yo soy el camino, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, le dice. Entonces, aquí vemos, cuando le dice, ¿no? Que para que ora a tu Dios y nos enseñe el camino y por dónde vayamos, le dice, por dónde, o que nos muestre, ¿no? Por dónde ir y qué hacer, le dice. Entonces, conocer el camino es conocer, venir al camino, es enseñar el camino, es venir a Jesús, conocer al Señor y conocer la verdad, conocer la palabra de la verdad y así llegar a la vida eterna. Entonces ahí le responde el apóstol en el 4, el profeta Jeremías le responde cuando le pide que oran por él y para enseñarle el camino y por dónde y qué deben hacer. En el 4 dice, el profeta Jeremías les dijo, ponme en la NTV, por favor. Dice, el profeta Jeremías les dice, está bien, contestó Jeremías, oraré al Señor su Dios como me lo han pedido y les diré todo lo que Él diga, no les ocultaré nada. Ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros. Si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos, nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego, pues si le obedecemos todo, ¿qué dice? ¿Nos irá mal? Todo nos irá bien. Nos guste o no nos guste, dice, tenemos que obedecer y todo nos irá bien, ¿no? Dice, todo nos irá bien, pero para eso tenemos que obedecer a la respuesta de la oración que Jeremías estaba haciendo, que le habían pedido que orara, que intercediera por ellos, que le tenía que enseñar el camino y qué deberían de hacer, ¿no? Le dice, ¿no? Entonces, todo le irá bien. Y dice en el 7, dice, 10 días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Cuando le pide ora, ¿no? Y entonces dice, nosotros obedeceremos todo lo que Él diga, la respuesta que te dé el Señor y todo nos irá bien. Pero 10 días más tarde le da, ¿no? Le da la respuesta a Jeremías, lo que deberían de hacer y qué tenían que hacer el pueblo que le había pedido esa oración, ¿no? Entonces aquí no lo dice exactamente, pero no se ve a Jeremías que oraba
fervientemente, sin dejar hasta que el Señor le dio esa respuesta. En Salmos 55, 17, dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él me oirá. Entonces no tenemos que orar solo una vez y esperar la respuesta, sino tenemos que orar tarde, mañana, mediodía. Oraré, clamaré y Él me oirá. El Señor nos oye cuando nuestra oración persiste, cuando nuestra oración es eficaz, como dice el apóstol, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho, dice el apóstol, ¿no? O dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, dice el apóstol Santiago cuando ora, ¿no? Entonces, volvemos a Jeremías, volvemos cuando le da la respuesta, a los 10 días le da la respuesta y les manda a llamar. Los manda a llamar al pueblo y lo que estaba ahí, el oficial, a Joanán, los manda a llamar y les dice en el versículo 9, le dice, les dijo, ¿no? Ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición y esta es la respuesta, dice. Permanezcan aquí y en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré, no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré, pues lamento todo el castigo que tuve que hacer sobre todo. Entonces le da la respuesta, dice. Les da la respuesta que el Señor le había contestado en la oración. Entonces le da la respuesta diciendo que permanezcan aquí en esta tierra. Si permanecen aquí, yo les edificaré y los plantaré, ¿no? Entonces vemos que una oración, cuando permanecemos bien plantados, como dice el apóstol Pablo, bien plantados, arraigados, ¿no? El Señor nos va a edificar, nos va porque sigue diciendo en el 11, dice, no teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes, los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra, ¿no? Entonces la oración era que permanezcan. ¿Para qué? Para ser edificados, para ser plantados. El apóstol Pablo decía, para que habite Cristo por la fe, en Efesios 3:17, póngalo para que lean. Efesios 3:17 les dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces le estaba diciendo la respuesta a Jeremías que tenían que permanecer. ¿Para qué? Para que sean plenamente capaces de comprender, ¿no? Sean edificados y plantados, conociendo, capaces de comprender, dice, ¿no? Cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad, ¿no? Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento humano. El amor del Señor excede todo conocimiento humano, ¿no? Para que seáis llenos
de toda la plenitud de Cristo, dice, para poder ser llenos de esa, para poder ser edificados, plantados, arraigados y que nadie pueda mover. Entonces, esa respuesta les estaba dando al pueblo el apóstol, parece el profeta Jeremías cuando oró, y la respuesta que le había dado Jeremías, porque decía que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? También hay en Santiago 5:17, también hay una oración eficaz que también oye el Señor y hace, ¿no? Oye, también hay el profeta Elías, también ora y el Señor le hace cuando dice, ¿no? Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante, está en la Reina Valera, ¿no? Elías era hombre sujeto a pasiones y semejantes a las vuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces aquí también se ve una oración poderosa que el Señor oye lo que ora y le responde ahí, ¿no? Y después dice en el 8, otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruta. Entonces aquí vemos también, ¿no? La oración de una persona justa es muy poderosa porque Dios la escucha. Dios escucha nuestras oraciones, ¿no? Y nos da respuestas maravillosas, ¿no? Y tenemos que obedecerle, como dice, nos guste o no, tenemos que obedecer. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Amén. Dice en Job 22:27, dice, orarás a Él y Él te oirá. Dice, y tú pagarás sus votos. Dice, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando le pedía a Jeremías que orara, le decía que le enseñara cómo debería de caminar y qué debería de hacer. Aquí también le dice, determinarás asimismo una sola cosa, y te será firme, ¿no? Y te será firme para poder determinar y, como dice ahí, permanecer en la casa, permanecer para poder ser edificado, para poder ser plantado, tenemos que determinarnos una misma cosa. No podemos estar hoy sí, mañana no, sino determinarnos, ¿no? Y determinar una cosa y ser firmes. Y sobre dice, tus caminos resplandecerá la luz. La luz, la palabra tiene que resplandecer en nosotros. Entonces vamos a poder ser edificados, arraigados, como dice, conociendo, ¿no? Ese pleno conocimiento del Señor, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, también decía, ¿no? El edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, él decía, ¿no? Entonces, que es siendo la principal piedra al ángulo Jesucristo mismo. Entonces tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles, reconociendo que hay un hombre que nos trae la palabra, que nos da a conocer esa palabra que nos da, ¿no? En Filipenses 1:4 nos dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿no?
siempre dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, ¿no? Con vuestra comunión en el Evangelio, ¿no? Comunión es no me acuerdo. Comunión era coinonía, ¿no? Una coinonía vuestra coinonía en el Evangelio, desde el principio, dice, hasta ahora, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que hacerlo en obediencia, como decía, nos guste o no, tenemos que obedecer a todo lo que se nos dice. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien. Porque si no obedecemos, mira lo que nos pasa. Ante Jeremías otra vez, a Jeremías 42, el versículo 13 ahora, del 13. Cuando no obedecemos, dice así, 13. Dice, en la NTV, por favor. En la NTV. Dice, cuando no obedecemos de las consecuencias que nos puede traer, ¿no? Dice, mira, sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen, no nos quedaremos aquí, porque la respuesta era que se quedaran para ser edificados y plantados. Pero dice acá, sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamados a las armas y de hambre. No, Egipto sabemos que es figura del mundo, y muchas veces por no obedecer o por no querer permanecer en la iglesia, no querer ser edificados, no querer ser plantados en nos queremos volver al mundo por desobedecer, por desobediencia, o simplemente por no querer estar permanente en una casa, permanente en una iglesia, permanente bajo una cobertura, bajo un padre que te trae esa palabra, que te enseña, ¿no? Y dice, no volveremos, estaré libre de guerra, libre de llamado, de armas, libre de hambre, ¿no? Y dice, entonces escuchen, dice, entonces escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si están decididos a irse a Egipto y vivir allí, la misma guerra, el mismo hambre que temen, los alcanzarán y allí morirán. Dice, ¿no? Entonces aquí vemos si no obedecemos, hay una consecuencia de que moriremos. Pero no está hablando de morir naturalmente, que vamos a morir, sino habla de morir espiritualmente, de morir de conocer la palabra de Dios, de morir de ser edificados, de ser plantados y de no llegar a ese conocimiento pleno del Señor que leíamos. Dice en Hechos, dice morir en el corazón, volverse a Egipto en el corazón. Dice en Hechos 7:39. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto.
¿no? El volver a Egipto no quiere decir que se volvieron caminando cuando que Moisés les sacó de Egipto al pueblo, pero en sus corazones no habían salido, sino dice, se volvieron a Egipto en sus corazones se volvieron a Egipto, ¿no? Sabemos que cuando se fue Moisés a la montaña, esperaban a Moisés, y cuando no volvían pensaban que se había olvidado de ellos Moisés, y empezaron a edificar ídolos ¿por qué? Porque en su corazón no reconocieron a un hombre que les traía esa palabra, no reconocieron que él les daría esa palabra, no reconocieron, entonces se volvieron en su corazón a Egipto. Entonces empezaron a adorar a ídolos, y por no reconocer, como dice a Jeremías, como le dijo, si deciden volverse a Egipto, morirán. Morirán. Entonces ellos prácticamente cuando les sacó, estaban muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no reconocieron a un hombre que les podría dar esa vida espiritualmente, ¿no? Espiritualmente estaban muertos en su corazón, ¿no? Pero si nosotros reconocemos, como dice, ¿no? Queremos, como decía, queramos o no, tenemos que obedecer. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Ahí el apóstol Pablo también en Filipenses 1:6 también dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquí vemos que Él perfecciona, ¿no? Pero ¿qué? Cuando estamos persuadidos, cuando estamos firmes, ¿no? De esto, el que comenzó, dice, en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Nuestra obra tiene que ser perfeccionado, pero para eso tenemos, como cuando les dijo, tienen que permanecer para ser edificados y plantados, porque si no obedecemos y nos queremos volver, nuestro corazón se vuelve, como dice ahí, a Egipto, no vamos a poder, no se va a perfeccionar la obra en nosotros, no va a ser perfeccionada esa obra en nosotros, ¿no? Ahora quiero ir a Lucas 11:1, que también hay una oración que lo hace el Señor Jesús, ¿no? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos, ¿no? Entonces él les dijo, cuando oréis, decid así. Ahí sabemos mucho que esta oración que ahí enseña el Señor Jesús, todos lo saben, ¿no? Que es una oración cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿no? Pero el Señor, aparte de esta oración que le enseñe, porque le dice, en la NTV le dice, deberían orar de la siguiente manera, le dice, ¿no? Padre que estás en los cielos, le hace toda esa oración, pero en el 5, en la NTV, por fin, la NTV, dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración, ¿no? Entonces el Señor, aparte de que le dice, no, deberían orar de la siguiente manera, le dice,
El Señor cuando le dice uno de sus discípulos, enséñanos a orar. Entonces Él les dice, deberían de orar de esta manera. Pero después en el 5 le dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Dice, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde dentro del dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte, ¿no? Aquí vemos que hay una familia con sus hijos, porque en la Reina Valera dice, yo y mis hijos estamos en la cama, ¿no? Un padre con sus hijos están en intimidad, en oración están, ¿no? Y aquí le dice que la puerta está cerrada. ¿Por qué? Porque él va como amigo, ¿no? Como amigo, no va como hermano, no va como hijo, va como amigo a pedirle que le dé ayuda. Pero dice el Señor en el 8, dice, pero yo les digo, aunque no lo hagan por amistad, si siguen tocando a la puerta al tiempo suficiente, cuando empecé leíamos la oración era, como decía orando en todo tiempo, decía, ¿no? El apóstol Pablo decía, orando en todo tiempo. Y aquí le dice, si insistes, dice, ¿no? Sí. Si sigues tocando a la puerta al tiempo suficiente, ¿no? Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia, ¿no? Entonces aquí vemos que nuestra oración tiene que ser insistente, insistir en la oración y se nos dará. Dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. No. Entonces, aquí nos está diciendo que lo que se pide, dice en el 10, pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta, ¿no? Entonces, una oración que es persistente, una oración que es continua, a su debido tiempo, una oración, ¿no? En todo tiempo, ¿no? Se nos abre puertas para poder conocer la palabra. Se nos abre puertas para ir a llevar la palabra a otras naciones. Se nos abre puertas para ir a hacer conocer. No solo lejos, también aquí los que están no conocen, pero se nos abre esa puerta a nosotros cuando dice también, oran por mí para que Dios ponga palabras en mi boca. Oran por mí para que se nos abra puertas para llevar esa palabra y dar a conocer, ¿no? Entonces, ahí en Filipenses 1:9, en la NTV, a ver, ponlo, yo lo tengo en la NTV acá yo. Dice, le pido a Dios
que el amor de ustedes desborde cada vez más, ¿no? Entonces hay una oración, dice que nuestro amor tiene que desbordar cada vez más y que siga creciendo en conocimiento y entendimiento. Nuestro amor tiene que ir cada vez más y tenemos que crecer en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que se nos abra puertas, como dice arriba. Llama y se te abrirá puertas. Dice, quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura y intachable hasta el día que Cristo vuelva. No, nuestras vidas tienen que ser intachables hasta que Cristo vuelva, no. Dice en Colosenses 1:9, en la Reina Valera, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando se nos abre esa puerta, es para que todos conozcamos el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? Dice, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que nuestra oración tiene que ser, ¿no? Tiene que ser, pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad de Dios, ¿no? Porque naturalmente podemos conocer muchas cosas, pero espiritualmente, si no conocemos, vamos a ser como les dijo, si se quieren volver a Egipto, morirán. Si no, espiritualmente, si no conocemos el conocimiento, moriremos, como decía él. O como le dijo, les guste o no, para que les vaya bien, tienen que obedecer. Si no, o no obedecemos, no nos irá bien, sino lo que nos va a ir es mal, ¿no? Y por último, en Colosenses 4:2 dice, también hay una oración donde dice, que nos dice también el apóstol Pablo, que les dice también, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo, ¿no? Orando al mismo tiempo, como decía en Efesios, orando en todo tiempo, decía, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que por la manifestación, ¿cómo debo hablar? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, orando en todo tiempo, ¿no? Entonces, nuestra oración siempre tiene que estar velando, tiene que ser, dice velando es mantenerse despierto. Nuestra oración tiene que ser mantenerse despierto espiritualmente, dice estar alerta, estar vigilante, ¿no? En ellos, ¿no? Orando también, dice al mismo tiempo, orando en todo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo.
por lo cual también estoy preso. El apóstol Pablo decía, no, me he hecho vuestros enemigos por deciros la verdad, ¿no? Por decirlo la verdad me he hecho vuestros enemigos, ¿no? Muchas veces tal vez nos haremos enemigos, pero por decir la verdad, ¿no? Por decir la verdad, ¿no? Pero para eso estamos orando y tenemos que andar sabiamente, dice, con los de afuera, con los que no conocen, redimiendo el tiempo, orando en todo tiempo para que vengan al conocimiento del Señor. Amén. 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 Sí. Bueno, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a orar. Orar, como dice, fervientemente, perseverando en toda oración. Orar para que podamos conocer la palabra del Señor. Como el apóstol Pablo mismo oraba por sus discípulos diciendo, oro por mis discípulos para que sean abiertos los ojos del entendimiento y puedan entender, decía el apóstol Pablo, y puedan entender, ¿no?, cuál sea la esperanza, la anchura. Él decía cuando oraba por sus estos, decía, no, que puedan entender, que sus ojos del entendimiento sean abiertos. Dice, oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, ¿no? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os llamó, dice, cuál es la riqueza de su gloria y su herencia de los santos, ¿no? Cuál su supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de Cristo. Entonces, no, tenemos que nuestro entendimiento tiene que ser abierto para poder conocer la palabra, y nuestra oración tiene que perseverar, nuestra oración tiene que ser en todo tiempo sin perseverar, porque las oraciones, como dice, la oración del justo puede mucho. La oración del justo, decía, trae recompensas maravillosas, nos trae la oración. No tenemos que dejar orar. Entonces yo oro para que nuestro entendimiento sea abierto al conocimiento de la palabra, para que nuestro entendimiento no deje de que conocer, sino que permanezcamos conociendo la palabra, y para poder ser edificados y plantados, y una planta, como dice la palabra también, una planta que lleve muchos frutos. En el Apocalipsis decía también, y las hojas serán medicina para las naciones. Esos hijos que llevarán medicina a las naciones y serán sanas conociendo la palabra de Dios. Amén.